Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya está atardeciendo, oscureciendo aquí en Santiago de Chile y les damos la bienvenida a este encuentro en vivo en que vamos a compartir con dos grandes expertas en educación. Una viene desde el lado de las leyes, de los derechos, de las obligaciones, es la abogada Carolina Angulo y la otra invitada especial es Fernanda Rodríguez. Ella es educadora diferencial y también va a estar con nosotros para apoyarnos en cómo podríamos ir acompañando a los estudiantes con autismo. Entonces estoy esperando que entre Carolina. Aquí ya va a entrar Carolina. Vamos a esperarte, Fernanda, que vayas a entrar. Ya te acepté. Ahí viene. Ah, Esta buena noche. súper. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, Fernanda. Y aquí se está uniendo mucha gente, está saludando. Qué Hola, lindo. hola. Hola, Estamos súper Milen. contentas de saludarlos y saludarlas en esta noche de invierno. Y muy contentas también de este encuentro con dos grandes amigas muy profesionales. Por un lado, Fernanda Rodríguez, socia fundadora también de Creactiva. Así Es- es. es- sí, 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 sí. Y Carolina, que tenemos una vida compartida como amigas y también en lo profesional, abogada dedicada, así es que muy contentas de hacer este encuentro y de poder aportar. A Creactiva le interesa aportar, alguien está dando las gracias ahí y ahora, este año, bueno, desde el año pasado ya, que aparece la ley TEA, ¿no? En que cuando aparece, los colegios se ven, los colegios, los liceos, los jardines infantiles, como llamados a cumplir con una serie de obligaciones. Y cuando a uno le dicen obligación, como que no nos gusta tanto, ¿verdad? Todo lo que se relacione con obligación, pero la verdad tiene que ver con el resguardo de los derechos también, de los estudiantes autistas. Y me gustaría, eh, para ir conociendo a Carolina y a Fernanda, empezar con una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de que llamemos a esta ley TEA, que significa trastorno del espectro autista? Carolina, Sí, ¿cómo te viene a ti el nombre de esta ley? ya. Bueno, ese es el nombre oficial de la ley. La ley 21.545. Un nombre bastante Le pregunto a Fernanda. A Súper. Fernanda. Sí. Bueno, la Caro nos va a hablar como más de los términos, ¿cierto? Propiamente de la ley y por qué se llama así, ¿cierto? Pero la verdad es que a mí en lo particular me hace bastante ruido que se llame TEA, ¿cierto? Y sobre todo atendiendo a las comunidades autistas, ¿ya? Y cómo se solicita también de que se identifique cómo nosotros podemos llamar a las personas autistas. Cuando nosotros decimos TEA, estamos aludiendo a un trastorno, ¿cierto? Estamos viendo desde la mirada más bien médica y patologizante, y desde la perspectiva social lo que se espera es que nosotros digamos persona autista o la condición del espectro autista, estudiantes autistas, pero no, por ejemplo, referirnos a un niño, a una persona, el niño TEA o la persona TEA, porque así, si ustedes se fijan, estaríamos diciendo la persona trastorno, ¿cierto? Y ahí estamos patologizando. Entonces, en lo particular, pero también atendiendo, ¿cierto? Como el enfoque de derecho y respetando profundamente también a las comunidades autistas, lo interesante, ¿cierto? Y lo adecuado es decir personas autistas. Claro. Claro. Ahora, La T sería la que tendríamos que sacar de sacarla y trastorno. ojalá, claro, y ojalá cambiarla por la condición o simplemente dejarla como autista. Vamos a hablar de estudiantes autistas, entonces. Es, A decir, además que con Carolina vamos a hacer la capacitación el 2 de agosto. El viernes 2 de agosto tenemos
3 horas donde Carolina tiene una presentación increíble, súper clara. Ayer tuvimos la oportunidad de conocerla completamente y viene muy atractiva. Y además la gracia, de verdad, Carolina, es que pudiste desarrollar esta presentación, esta capacitación en un lenguaje que los que estamos en el campo de la educación, lo hiciste muy fácil porque hay muchas normativas, o sea, hasta la ley, hay circulares y nosotros nos vamos ya. Ahí empezamos a enredarnos en un montón de documentos, pero Carolina lo facilita y estamos contentos entonces de que vamos a hacer esta reunión, que están todos invitados a inscribirse. Fernanda, ¿qué es autismo? ¿Qué es el autismo? Ya. Mira, el autismo tiene como distintas definiciones, ¿ah? Depende de dónde se esté mirando y desde dónde se esté explicando lo que es el autismo, ¿ya? Creo que es súper importante que las personas vayan directamente a ver cuáles son las definiciones que actualmente, y definiciones muy actualizadas además, que tiene el Mineduc en las distintas circulares, en las leyes, ¿cierto?, en las normativas, donde sale súper claro y también respetando, como dije hace un rato atrás, a las comunidades autistas y despatologizando, ¿cierto?, esta mirada. Entonces, cuando hablamos de autismo, y esto sacado, ¿cierto?, del contexto de cómo lo está definiendo actualmente el ministerio, es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta con dificultades evolutivas en el ámbito de la comunicación social, por la presencia de intereses repetitivos, y se presenta de manera particular en cada persona según su etapa de desarrollo. Desde la perspectiva social, porque podemos verlo también desde la perspectiva médica, de la social, con enfoque de derecho también, y desde la perspectiva social se entiende como una forma particular de ser persona, ¿ya? Por la manifestación de un neurodesarrollo diferente, ¿ya? Entonces, esto implica un procesamiento cognitivo y sensorial también diverso, expresado en una forma de pensar, de entender el mundo, de comunicarse, de aprender, de relacionarse, que es distinto a la mayoría. Eso como abordando, ¿cierto?, las distintas miradas, tanto la social como la de derecho, y también por una parte pasando por la médica. Muchas gracias. Y en este amplio, porque hablamos del espectro, que es súper amplio, podríamos decir para las personas que tal vez no están en el ambiente de la educación, que antiguamente, ¿te acuerdas, Fernanda? Se hablaba de Asperger o Asperger, les decían de las dos maneras. Así es. Y se hablaba del autismo como casos que tenían una condición mucho más manifiesta. Porque claro, ahora se hablaba como del autismo de alto funcionamiento o Asperger también, que muchas veces se asociaba, ¿cierto?, como a las altas capacidades también. Pero eso tuvo un cambio hace varios años atrás, y ahora hablamos de un espectro. No hay una forma, no hay una forma específica de ser autista, sino que hablamos de un amplio espectro, porque hay tantas formas de ser autista como hay autistas en el mundo, ¿ya? Entonces, puede ser que para algunas personas autistas su gran desafío sea la comunicación, ¿cierto?, sea la verbalización, como en otros sea más notorio, ¿cierto?, y más desafiante el aspecto social, pero sí hay elementos comunes, ¿ya? Como lo que acabo de decir, el aspecto social, el comunicativo, pero se da de distintas formas en cada uno, ¿ya? Y por eso se habla del espectro, y a nosotros como profesores nos trae también un gran desafío, porque cada uno es distinto. Entonces, en la sala de clase nosotros los profes tenemos que estar súper atentos a conocer en profundidad a nuestros estudiantes. y ahí aprovecho de avanzar contigo, Fernanda, porque también, además de la ley, porque la ley nos va a invitar a hacer varias modificaciones dentro del colegio como tal, desde los reglamentos, los protocolos, y esto es súper importante que todos sepan que al introducirse esta ley y que se han ido
creando después de la ley normativas que han ido especificando de qué se trata y cómo se tiene que implementar, está el desafío desde el docente. Así Cuéntanos un gran un poco desafío. el gran desafío. Ahora, nosotras estamos convencidas de que algo que se hace muy difícil al comienzo, en la medida que lo empecemos a conversar los distintos equipos en los colegios y a pensar en colectivo, vamos a ir encontrando la manera de poder atender. Cambios tenemos que hacer. A veces cuando vienen estos cambios nos moviliza muchísimo porque es, ¿cómo lo hago? ¿De dónde saco tiempo? ¿Cómo me voy a organizar para responder a tantas necesidades distintas en el mismo curso? O un profesor que vaya pasando por distintos cursos, falta personal, ¿cómo van a ser los recursos? Todo esto está en proceso, pero desde tu experiencia, cuéntanos cómo tendríamos que pensar en un plan para acompañar a un estudiante. ¿Qué elementos tendría que tener ese plan? Sí. Mira, primero me gustaría partir como más de lo general, porque, claro, cuando nosotros queremos como cumplir, ¿cierto?, con la normativa, vamos al tiro así como, ¿qué hacemos en la sala de clase? ¿Cierto? Pero vamos un poquito más allá, y lo primero es mirarnos, ¿sí? Mirarnos como comunidad educativa y evaluarnos, como reflexionar sobre cuáles son nuestras prácticas inclusivas. ¿Cómo están nuestras políticas inclusivas? Bueno, y ahí le va a hablar un poquito Carolina, ¿cierto? Porque las políticas tienen que ver con los reglamentos, ¿ya? Pero sí, ¿cuáles son nuestras prácticas inclusivas? ¿De qué manera nosotros estamos, a partir de nuestra práctica, de nuestro quehacer pedagógico, estamos incluyendo no solamente a un estudiante autista, sino que también cómo lo estamos haciendo con otros niños que también tienen necesidades educativas especiales, ¿ya? Entendiendo que cuando estamos dentro de una sala de clase, cuando estamos en un recreo, en el patio, hay una gran diversidad de estudiantes, hay una gran diversidad de niños que aprenden de manera distinta. Por lo tanto, es muy relevante que como comunidad educativa nos preguntemos, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras prácticas inclusivas? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a la inclusión? ¿Cuáles son también nuestras creencias? Revisarnos cómo nosotros estamos modelando el espacio relacional entre los estudiantes y cómo entre ellos se están aceptando también en sus diversidades. Eso es primero, creo que es lo más importante, revisarnos como comunidad educativa. Y luego de eso, y ya pensando en tu pregunta, Caro, ya más a nivel específico, ¿qué hago con mi estudiante autista en la sala de clase? Una vez que ya se ha hecho la identificación, ¿cierto?, del autismo en nuestro estudiante, es súper importante conocer en profundidad. ¿Y qué significa conocer en profundidad? Contar con una evaluación diagnóstica integral, ¿ya?, que incluya la evaluación y mirada, ¿cierto?, de terapeutas ocupacionales, de fonoaudiólogos, de neurólogos o psiquiatras, ¿ya? De manera tal, bueno, también de educadores diferenciales, psicopedagogas, psicólogos, de manera tal de poder tener y contar con el perfil social, su perfil cognitivo, su perfil sensorial, también tener la información de la familia, ¿ya? Porque cuando nosotros pensamos en establecer un plan de apoyo, es sumamente importante contar y hacer participar a la familia para poder establecer este plan, ¿ya? Porque es la familia, ¿cierto?, quien nos puede dar información muy rica, ¿ya?, sobre sus necesidades sensoriales, sobre sus necesidades de alimentación, ¿ya? Eso por una parte. Por otro lado, también estar en colaboración constante con estos profesionales de apoyo que ya sea en un consultorio, ¿cierto?, en el sistema público o en el sistema privado, poder establecer esta comunicación para poder llegar a ese conocimiento profundo, ¿ya? Y ahí es donde es muy relevante el trabajo colaborativo, tanto con la familia, con los especialistas, como con los mismos docentes,
¿ya? Los mismos docentes, los especialistas también que estén dentro de la sala de clase, también los y las asistentes de aula, ¿ya? Las personas también, los inspectores de los colegios, que también tienen mucha información sobre qué ocurre en los recreos. O sea, todo eso nos va a entregar información importantísima para poder generar un plan de apoyo conductual y educativo de nuestro estudiante. ¿Ya? No sé, Caro, ¿cómo vais con tu conexión? Yo siento unos ruiditos. Ahora vamos a probar, pero te quería contar, Fernanda, de lo que tú estás diciendo, que está Alejandra Cárcel con nosotras, que ¿Ya? ella es de nuestras alumnas egresadas del diplomado en neuropedagogía creativa, y Ya. fíjate lo enterada que está, porque puso la circular 586 indica las instrucciones a seguir, y pone trabajo colaborativo, codocencia, es muy importante, y va Así en la es. misma línea, y yo creo que esa es una de las primeras fortalezas con esta, cuando tenemos que decir, y bueno, ¿cómo la vamos a implementar? Yo creo que hay mucho camino por recorrer, la Así es. verdad. Hay que volver a gestionarnos de una manera distinta, por supuesto, pero el trabajo colaborativo es Es muy, muy fundamental. importante para el exterior, es una Es, fortaleza. es Y ahora fundamental. vamos Y claro, y en a... eso, ¿cómo? Sí, Es que dale. iba, ya. Bueno, junto con eso de poder tener esta información y lograr conocer este conocimiento profundo, es importante también mencionar de que no hay recetas, ¿ya? No les podemos ahora entregar así como los tips, haga tal y tal cosa, porque en realidad, como cada uno de nuestros estudiantes autistas es distinto, cada uno tiene una necesidad distinta, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos su perfil cognitivo, el perfil sensorial, cuando tenemos la información de la familia, de los especialistas, de los profesores de aula, podemos generar este plan de apoyo, ¿ya? Y este plan de apoyo debería contener cierta información, esta misma información que les acabo de decir, ordenada en un documento sobre su perfil cognitivo, cómo aprende, cuáles son sus intereses, qué apoyos necesita, tanto en lo cognitivo como en el lenguaje, en la comunicación, qué tipos de apoyo necesita a nivel sensorial, a nivel psicomotor también, cuáles son sus capacidades y fortalezas en todos esos ámbitos, también afectivo, social, emocional, de manera tal de poder crear, ¿cierto?, este plan de acompañamiento que vaya, por una parte, a darle todos los apoyos y hacer los ajustes necesarios en lo social, en lo relacional, en lo conductual, en lo cognitivo, como también establecer ciertos elementos que nos van a ayudar a prevenir situaciones desafiantes, ¿ya? Conocida comúnmente como la desregulación emocional conductual, y a partir de ahí también generar el protocolo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué personas van a participar en caso de la desregulación, ¿cierto? ¿Qué personas van a participar? ¿Cuáles son las acciones preventivas? ¿Cuáles son los eventos gatilladores? ¿Ya? Porque todo eso es muy importante en el momento de poder establecer, ¿cierto?, un plan de acompañamiento, ¿ya? Tener esta información nos va a permitir saber cuáles son los elementos que es necesario contar dentro de la sala de clase, además de los objetivos de aprendizaje, también los elementos contextuales, los elementos del ambiente que nos van a ayudar a prevenir y anticipar, ¿no es cierto?, a estas situaciones desafiantes, ¿sí? Que muchas veces se pueden ver como, no sé, momentos de agresiones, ¿cierto? Que se pueden ver así, ¿cierto? Como momentos de agresiones, de llanto, de pataleta, ¿cierto? Que muchas veces responde más bien a una forma de poder responder a este mundo, a este entorno que le presenta demasiados desafíos. Cuando nosotros conocemos a nuestros estudiantes en profundidad, podemos anticiparnos a eso, ¿ya? Podemos conocer
cuáles son esos elementos gatillantes que llevan a este niño o niña o a este estudiante, ¿cierto? A ese momento de alta reacción, ¿ya? Entonces, como les decía antes, es sumamente importante contar con este documento donde podamos tener todos esos elementos y además generar el protocolo, ¿cierto? De qué hacer, a quiénes acudir, cómo registrar también, de manera tal de ir aprendiendo, porque esto es algo que se va construyendo momento a momento, día a día con cada uno de nuestros estudiantes. Sí, de eso que tú nos estás mencionando ahora, Fernanda, de cómo construir esa información, cómo la hacemos coordinadamente, Carolina tiene un material maravilloso que ella reunió. Tiene una carpeta, así como con todos los documentos que tú necesitas en cada momento del año, a veces para transmitir a las familias o cómo hacer estos registros. Son cosas que ya existen, pero ella tiene una carpeta que junto todo lo necesario que permite, en el fondo, guiarse. O sea, porque de eso se trata finalmente cuando nosotros estamos invitando a que se capaciten. Por ahí leí que Milén escribió en un momento, es necesario que se capaciten los docentes. Muy Y necesario. la verdad que está dentro, además de necesario, es parte de lo que la ley indica, que las personas que trabajan en las instituciones educativas deben capacitarse. Carolina, Sí. Fernanda acaba de hablarnos bien de cómo, primero definió autismo y también nos dijo de cómo conocer al estudiante autista para poder ir progresando en los apoyos que necesita. Quiero preguntar, Caro, si tú nos puedes decir que esta palabra tan dura que suena, que son las obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen para poder ir desmenuzando los establecimientos educacionales? Y aprovecho de preguntarte a quién está dirigida cuando hablamos de estudiantes, de qué edades, que nos puedas poner un contexto. Ya. A ver, los establecimientos educacionales, así como los jardines infantiles también, tienen varias obligaciones, ¿ya? Recordar, no sé si lo alcancé o si se me alcanzó a escuchar la vez anterior, que estas obligaciones no solamente emanan de la ley de autismo, sino que emanan de este marco de la inclusión mucho mayor que también aplica el sistema educativo chileno, ¿ya? Y que a propósito de esta ley de autismo y a propósito de las directrices que han emanado desde la autoridad, desde la Superintendencia de Educación, se han ido adaptando a los estudiantes y párvulos autistas, ¿ya? Y aquí tenemos una ventaja que es contar con este documento que alguien lo mencionaba por ahí, que es la circular 586 de la Superintendencia de Educación Escolar, ya que emana ahí, que hace una sistematización muy buena acerca de las obligaciones que tienen los colegios. Y en esta sistematización de las obligaciones podemos encontrar las referidas al acceso, ya ahí se desmenuzan también en las obligaciones, ahí en la capacitación vamos a ver con detalle cada una de esas obligaciones. Hay obligaciones varias referidas al ámbito de la gestión escolar, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente a través de dos instrumentos de gestión muy importantes con los que tienen que contar todas las comunidades educativas, ya no tengan o no tengan estudiantes autistas, ya hasta ahora yo no sé si habrá alguna que ya no tenga, porque es alta la incidencia. Pero estos documentos importantes que les menciono son el plan de acompañamiento emocional y conductual por un lado, y por otro lado el protocolo de actuación frente a desregulaciones emocionales y conductuales. Ya esos son los dos instrumentos de gestión más importantes que tienen que desarrollar los establecimientos educacionales. Hay más obligaciones también referidas a los procedimientos, eso ya los podemos ir ya viendo los detalles en otro momento, porque aquí ya no excederíamos mucho en el tiempo, pero esos son los dos más relevantes. También hay obligaciones referidas a la convivencia escolar, particularmente a la aplicación de las medidas disciplinarias, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando hay
actuaciones que transgreden las normas de convivencia, y en esas actuaciones que transgreden las normas de convivencia están protagonizadas o participan ahí estudiantes autistas. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Ya? Aquí también hay bastante que decir respecto de estas medidas disciplinarias. También está esta obligación de promover espacios inclusivos en las comunidades educativas, ¿ya? Y también está esta otra obligación de formar, ya creo que lo mencionaban por ahí, de formar a los equipos educativos, no solamente a los equipos que van a atender a los estudiantes, así como específicamente a los equipos PIE, por ejemplo, sino también a toda la comunidad. Me estoy refiriendo a los directores, a los directivos, a los asistentes de la educación, a los docentes. Ya hay una obligación que es bastante amplia de capacitar a la comunidad, que forma parte de una obligación mayor, que es esto de ya conocer, establecer que las personas que van a atender a la diversidad en los establecimientos educacionales cuenten con esta formación, por un lado, y por otro lado también estas obligaciones de concientizar acerca del autismo a las comunidades educativas, no solamente ya al equipo que trabaja ahí en el colegio, sino también esta obligación de concientizar se extiende también a los apoderados y a los mismos estudiantes. Así que son varias las obligaciones que tienen los establecimientos escolares, que las vamos a ver ahí en detalle, cada una de ellas en la capacitación próxima del 2 de agosto. Sí, y yo escuchándote, Caro, estaba pensando cuando hablaste de este tema de qué pasa con las medidas disciplinarias para los estudiantes autistas, cómo el colegio o el jardín o el liceo va a pensar cómo se va a adaptar, porque yo creo que en la medida que nos empecemos todos a capacitar, podríamos entender que independiente que tengamos estudiantes autistas y otros tal vez que no lo son, una comunidad siempre tiene que llevar a su máximo potencial a todos los estudiantes. No quiere decir que va a haber un chance de que un niño que no puede regularse, lo tenemos que atender en su desregulación, pero no implica que no lo vamos a educar, no lo vamos a formar para la vida, para la buena convivencia. Por eso es tan importante que las universidades vayan cambiando su mirada, se abran y encontremos estas líneas, estos caminos que nos van a permitir construir una sociedad diversa que se mira, se respeta y a la vez también vamos llevando a todos estos niños, niñas, jóvenes a desarrollarse en su máximo potencial y que puedan mantener una buena convivencia. Entonces es una gran tarea que nos espera. Y yo, hablando de eso, les quiero contar algo. Nosotros tenemos una capacitación el 2 de agosto, como estaba diciendo Carolina. Esta es una capacitación de 3 horas que va a ser por Zoom. Están abiertas las inscripciones, pero hasta el día de ayer, a los que se inscribían, nosotros estábamos dando un acceso gratis a 2 capacitaciones más. Y eso es bonito, porque la idea es que queremos nosotros ser un apoyo, o sea, que a través de Creativa, si tomas una capacitación, te sientas acompañado en cómo hacerlo. Entonces, primero, entender la ley y todas las dimensiones que tiene. Y luego, en 2 instancias más, que es el 7 de agosto y el 12 de agosto, que tengamos unos encuentros. Uno con Carolina Angulo, que es la abogada educacional, para que ustedes puedan hacer sus preguntas específicas de su colegio, qué está pasando, cómo lo hago, estoy cumpliendo o no, qué me falta, y le hagan esas preguntas bien precisas a Carolina como abogada. Y el segundo encuentro es con Fernanda, que es educadora diferencial, que está muy especializada para poder acompañar a los estudiantes por un lado, también cómo trabajar con las familias, que es todo también un camino que hay que recorrer, y con los otros estudiantes, o qué direcciones pedagógicas también se pueden hacer. Entonces son 2 encuentros más, el 7 y el 12 de agosto. Estos encuentros tienen un valor, pero a todos los que se habían inscrito hasta antes de ayer, o sea, no, hasta el 16, hasta ayer, ¿verdad? Iban gratis, le dábamos esta posibilidad gratis. Pero
hemos decidido dar 5 días más para que se alcancen a inscribir. Pero para saber quiénes se pueden inscribir, tienes que estar viendo esta clase con nosotros, este vivo, y escribirnos un correo diciendo que viste el vivo. Pero para saber que viste esta clase y que nosotros te regalemos estos 2 encuentros más, vas a tener que escribirnos un correo con una palabra linda que tiene que ver con algo especial que ocurrió hoy. La palabra es sincronía. Cuando se dan las sincronías, se da la magia, porque uno empieza a poner atención y tal vez es una sincronía que estemos aquí las 3 hablando de la importancia que tiene la inclusión, los derechos de los estudiantes autistas, cómo podemos seguir aprendiendo juntos y juntas. Entonces, quienes quieran todavía capacitarse con Creactiva y mantener este acompañamiento en 2 sesiones más de manera gratuita, inscríbanse, tienen plazo hasta el lunes, que voy a mirar qué día es el lunes, 21, no me acuerdo, el lunes, voy a mirar aquí, porque vamos a dejar el fin de semana, 22, también es lindo el número 22. Entonces, hasta el lunes 22 de julio van a tener acceso a capacitarse. El valor de la capacitación es de 55.000 y los encuentros les saldrían, digamos, gratuitos. Luego de esa fecha, cada encuentro tiene un valor de 35.000 cada uno. Así es que esto es un gran regalo que queríamos dar esta sorpresa aquí, Carolina y Fernanda. ¿La palabra cuál es? La palabra clave. Sincronía. Sincronía. No la escriben en los comentarios, porque es solo quienes están escuchando, ¿no? Ya. Pero ahí tienen que mandar un correo al correo de Creactiva, o también puede ser a través de las redes. Sabes que a través de las redes por mensaje también. Ya. Y ahí nos dejan su correo y así nosotras nos encargamos de ponernos en contacto. WhatsApp, Instagram, Facebook, correo. El correo de Creactiva es bien fácil porque es creactiva@creactiva.cl. Es bien fácil, así es que también nos pueden escribir ahí si no tienen nuestro contacto. ¿Quieres seguir con Carolina? Ahora sí te escuchamos bien. Sí me escuchan bien, qué bueno. Oye, cuéntanos, tú nos contaste de estas obligaciones, hablaste de esta capacitación que ahora sí es obligatoria, de estos espacios inclusivos. Te quería preguntar, y entonces, ¿a qué estudiantes de qué edades? Ya, sí. A ver, la ley de autismo aplica para todas las personas diagnosticadas, ¿no? Con esta condición. Ya, esto incluye niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, para todos, ¿ya? Sin embargo, lo que nosotros vamos a revisar ahora en esta capacitación, o les quiero contar también, es un documento que emana de la Superintendencia de Educación, que es este organismo facultado para interpretar las normas en el ámbito de la educación parvularia y escolar, ¿ya? Y que lo que hace este documento es hacer la bajada de la ley de autismo especialmente para el sistema educativo escolar y parvular, ¿ya? Entonces, aquí, si tú me preguntas la edad, bueno, será para las edades de los estudiantes, ya desde kinder ahí hasta cuarto medio, ¿ya? Me preguntaban ahí qué pasa con la educación superior. Bueno, la ley se aplica igual para las personas para los estudiantes, personas, docentes y cualquier persona que forme parte de la comunidad de la educación superior. Pero ahí las normas que nosotros vamos a revisar en la capacitación no son aplicadas, no es la bajada que se requiere para la educación superior, porque tiene sus propias particularidades, y ahí tendría que ser otro organismo el que las tendría que hacer esa bajada y esa operatividad en ese nivel educativo, que sería en este caso, la Superintendencia de Educación Superior, no la escolar. O sea que
estaríamos esperando entonces que esta Superintendencia de Educación Superior haga la bajada. Pero, Exactamente para el nivel de educación superior. Ahí alguien me claro, dice desde la sala cuna, sí, desde la sala cuna hasta cuarto medio. Son esta bajada que hace la Superintendencia de Educación Superior, ¿no? De las normas de operativizar, de darle así concreción a la ley de autismo en el sistema educativo. Sí. pero en este caso es la Superintendencia de Educación nomás, no superior, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, Bien. claro. Tenemos la superintendencia, son dos organismos distintos. Por un lado la superintendencia de educación escolar y por otro lado la superintendencia de educación superior. Ya, claro, ahí estamos esperando también porque preguntan mucho acerca de qué está pasando en la educación superior. Sí. Sí, hemos tenido la fortuna de conocer experiencias con Fernanda de universidades, ¿verdad, Fernanda? Que sí han estado capacitándose los docentes para tener una atención con sus estudiantes Y que autistas. además cuentan con un equipo de especialistas, ¿cierto? Especialmente educadoras diferenciales y psicopedagogos, que están ahí como equipo, ¿cierto?, de apoyo para trabajar con los estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo permanente. Así que ahí nosotros, como decía Carola, tuvimos hace varios años atrás la suerte de ir era un seminario, un congreso, no me acuerdo. Un congreso, ¿cierto? Vamos a nombrar la universidad porque tiene mérito, Sí, la Universidad Mayor. La Universidad Sí, Mayor fue hace 5 años sí. atrás y donde hizo este congreso para sus profesores, donde compartieron experiencias muy, muy interesantes, ¿cierto?, de trabajo con estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales permanentes. Claro. Claro. Ujú. Tiene mérito cuando, aunque la ley no esté, las instituciones se estén formando. Claro. Que yo creo que muchos docentes tienen una experiencia maravillosa porque nosotros también la tenemos. Antes de que exista una ley, uno como docente está tratando con personas, por lo tanto, de manera intuitiva o investigando y leyendo, pero ha hecho adaptaciones. Yo creo que todas las personas que ya están trabajando antes del 2023 ya hicieron muchas adaptaciones, se hicieron muchas preguntas, se capacitaron. Yo creo que la ley viene a poner como un sello a lo que los docentes estamos intuyendo, porque en el aula tú tienes los estudiantes, están y tienes que hacerlos participar. Y todos los docentes nos sentimos súper llamados a atender a todos nuestros estudiantes. Es muy raro que uno se desconecte, ¿no?, de los estudiantes. A veces no sabe cómo, a veces da miedo la diferencia. Pueden pasarnos cosas, pero lo vemos. Entonces es muy interesante empezar a prepararnos más. Te quería preguntar, Caro, porque Fernanda estuvo hablándonos del plan de acompañamiento que ella por experiencia hace a través de una indagación. ¿Qué dice la ley sobre este plan de acompañamiento para que nos un poco contextualices? Bueno, la bajada que se hace respecto a la ley, primero que nada, señala que los establecimientos tienen que ajustar sus planes y procedimientos, ¿ya? Y dentro de estos ajustes, o sea, se está refiriendo básicamente a estos dos documentos, o sea, estos dos instrumentos de gestión que yo les mencionaba, que es, por una parte, los planes de acompañamiento y por otro lado, el protocolo de actuación frente a desregulaciones emocionales y conductuales. Respecto de los planes de acompañamiento, lo que señala en esta bajada que se hace de la ley, ¿no?, que hace esta circular, es, bueno, que son obligatorios, o sea, cada estudiante con una necesidad educativa especial tiene que contar con su propio plan de acompañamiento, ¿ya? Entonces, si yo tengo 7 estudiantes en mi aula autista o con otra necesidad educativa especial, tengo que tener 7 planes de acompañamiento, porque es un plan para cada uno, es donde se recoge su individualidad, sus intereses, donde es un plan que tiene que ser trabajado con la familia, tiene que ser insumado con todo lo que podamos aportar que pueda ayudar
al estudiante en el aula, en el colegio, con sus compañeros, con sus docentes, para su proceso formativo, para su desarrollo, ¿ya? Y bueno, y hay hartos lineamientos también que ha bajado la autoridad respecto de estos planes. No sé si tenemos tiempo para mencionarlos todos, Yo pero creo que son, guardémoslo para la capacitación y también para la pregunta y guardémoslo. respuesta. Sí, Porque, ¿sabes, Kat? Cuando yo te escucho, creo que cualquiera que está en el lugar del profesor o director o de algún equipo puede asustarse, decir, todo esto lo tengo que crear. En este caso, ujú. tú tienes orientaciones como para guiarnos, ¿verdad? A construir esos planes. Yo tengo Documentos. algunas ahí orientaciones también, esto no lo he creado yo, sino que yo también he visto algunas bajadas que han hecho el propio, ahí el Ministerio de Educación a través de su División de Educación Especial, que ellos han recogido la experiencia de los SLEP en esto, acerca de cómo ellos desarrollan estos planes, entonces ahí lo hemos recogido y también lo queremos compartir para las personas que asistan a esta capacitación. Excelente. Sí, Sí, contarles que a todos los que asistan a la capacitación vamos a compartir esta carpeta que está llena de recursos y es una guía que tiene Carolina para que pueda ir siendo de soporte, que a veces escribir todo desde cero nos enredamos, pero si ya está organizado en los capítulos que tiene que tener, lo que tiene que contemplar, ya nos va a ir guiando. claro. Ujú. Sabes que hay dos preguntas muy bonitas que estoy leyendo. Vi una que pasaba con los docentes. Dice, Mane Araya, ¿incorpora a los docentes que indican que son autistas esta ley Eh, o está solo para los estudiantes? no, la ley de autismo es para todas las personas, ¿ya? Sí. Ahí, como yo decía, desde los niños, niñas, al adulto mayor, los adultos, los adolescentes, la ley aplica para todos. Y ahí establece directrices que tienen que tener desde el ámbito social, desde el ámbito de la salud y desde el ámbito de la educación. Nosotros lo que estamos haciendo es revisando específicamente estas directrices en el ámbito de la educación. Y bueno, las bajadas que se han hecho sí tienen su foco en los estudiantes y en los párvulos. Ya no en los docentes, pero la verdad es que no se va a excluir a los docentes porque no se haya hecho una bajada específica, porque como digo, la ley es para todas las personas con esta condición, no solamente para estudiantes ni párvulos. Claro. Y ahí están llamados los establecimientos también para ver cómo pudieran gestionarse si es que hay docentes o asistentes de la educación con la condición, ¿verdad? Sí, claro, por Están supuesto. llamados porque es una ley. O sea, hay otra Y pregunta debe que ser muy bonita la experiencia que tiene un docente autista en el tratamiento también, de cómo van a implementar la ley, cómo la van a desarrollar y cómo se va a desarrollar en la propia comunidad. Porque una cosa son las directrices que emanan de la autoridad, te dan un camino, te dan una orientación, pero finalmente la implementación va a recoger también mucho del proyecto educativo y de las particularidades propias de esa comunidad educativa. Y qué lindo sería también que hubiesen ahí docentes que yo pienso que tendrían muchísimo que aportar. y una tranquilidad también, ¿no? En su condición, una tranquilidad, porque hay Ujú, adaptación. Hay otra ujú. pregunta que dice, ¿incorporan a los profesores hospitalarios? Bueno, en el diplomado hemos tenido varios docentes de las aulas hospitalarias. No sé si, aquí dice Plaza López, no sé si será de alumna nuestra o exalumna o no, pero la pregunta está. Ya, las directrices son que estas directrices que están bajando las autoridades del Ministerio de Educación son para los establecimientos que tienen, para todos los establecimientos que cuenten con reconocimiento oficial. ¿Ya? Entonces, ahí no sé si respondo a la pregunta, si el aula, cómo está configurada esa aula hospitalaria. Ahora, eso Claro. no quiere decir que no se aplique la ley, porque la ley, como insisto, es para todos, ¿ya? Eso es lo interesante cuando hablamos de ley. Es como nosotros cuando estamos en Chile y hay una ley, por ejemplo, si vamos a conducir,
eh, en la calle, no podríamos decir que desconocemos la ley cuando la incumplimos. Tenemos que conocer lo mismo. Y por eso que estamos tan interesados en poder acompañar a las escuelas, a los docentes, a los directivos, a los paradocentes, a los auxiliares, para conocer esta ley. Porque Ahora, una vez que ya está dictada, sí, tenemos sobre que todo, entender. Caro, que yo no sé si se me alcanzó a escuchar lo que yo estaba diciendo al principio, pero que esta ley de autismo forma parte de un marco mucho mayor, que es el marco de la inclusión, en donde hay un montón de normas. Ya Chile, nuestro país, ha hecho un camino en materia de inclusión, no solamente en el ámbito educativo, sino también en otros ámbitos. Entonces ya tuvo su primer hito en el sistema educativo en el año 2015 con la ley de inclusión, y desde ahí se han dictado mucha normativa. Entonces lo que hace la ley de autismo es fortalecer este marco y hacer esta bajada como bien especial, pero no es que estemos creando muchas normas nuevas, tampoco, sino que también lo que hacemos es como ajustar estas normas que ya existen, que ya están vigentes, que son plenas, ya son obligatorias. Entonces las estamos así dándole como esta mirada desde esta condición, pero la ley de autismo forma parte entonces de este marco de la inclusión, ya que desde hace años ya nuestro país ya está desarrollando. Claro. Entonces aquí ahora la tarea que queda es cómo nos preparamos para hacer cumplir esta ley, que más que hablar de obligación es pensar en cómo educar incluyendo, ¿verdad? Que esa es la invitación. Así es, así es. Bueno, mis queridas, un placer haber compartido con ambas. Muchas gracias. Ha sido súper interesante, Fernanda, y muy riquísimo lo que nos fuiste contando. Ya tengo ganas de entrar contigo a ese encuentro y escuchar las preguntas y de cómo se va armando ese día. Tú vas a estar el 12 de agosto y con Caro el 2 de agosto y el 7 de agosto. Están súper invitados. Recuerden, si quieren acceder a estos 2 encuentros extra de manera gratuita, la plata se va a multiplicar ahí porque serían 3 capacitaciones. La palabra clave es, ¿de acuerdo? Sincronía. Así. Un Disculpa, abrazo. Caro, había una pregunta, no sé si se respondió, pero dice, ¿también debe haber un protocolo DEC por estudiante? Y sí, tiene que haber el protocolo DEC y el plan de acompañamiento emocional y conductual por cada estudiante. Sí. Ahí hay un protocolo sí que es general para toda Para la comunidad los estudiantes que tengan, claro, que tengan alguna necesidad educativa especial, sean autistas o no sean autistas, pueden tener otra condición, otro diagnóstico, y si presenta desregulaciones emocionales o conductuales, también se le aplica este protocolo que va a formar parte del reglamento interno de los establecimientos educacionales. Genial. Varios están agradeciendo, nosotros también agradecemos a todos y a todas los que estuvieron aquí acompañándonos, mandándonos preguntas, comentarios. Mira, hay varios, muchas gracias. Sería interesante también pudieran participar los padres. Sí, por supuesto. Los niños, yo creo que Sí. yo prepararía, atendiendo la condición de estudiantes niños, yo atendería de manera distinta en otro encuentro, pero las familias también son bienvenidas, porque esto está hecho para todos. La persona que nos preguntó de aula hospitalaria es profesora del Calvo Maquena. Lo que tendríamos que averiguar en ese caso, si esa aula hospitalaria está reconocida por el Ministerio de Educación, que yo creo que sí, y obviamente estaría, digamos, incluida en esta capacitación. Pero como dice Carolina, la ley como ley es para todos. Nosotros ahora no estamos abocando a los estudiantes, pero es una ley para todas las personas. Un abrazo a cada una, muchas gracias, y a ver si nos encontramos pronto en otra de estas conversaciones. Súper. Muchas gracias. Cariños Adiós. a todos. Recuerden la palabra sincronía. Oh, Ivonne.